el peso de una verdad cruel. Hay dolores que el tiempo no cura, heridas que no cicatrizan, verdades tan sucias y perversas que se niegan a ser olvidadas. Puedes seguir adelante, puedes fingir que todo está bien, incluso puedes sonreír, pero en el fondo, algo dentro de ti está muerto. Y así es exactamente como me siento, muerta por dentro. Creo que ninguna madre está preparada para este tipo de traición. La vida me enseñó a ser fuerte, me enseñó a luchar, a sobrevivir. Pasé por pérdidas que casi me destruyeron. Vi a la muerte llevarse al hombre que amaba y me obligué a seguir adelante por mis hijas. Mis hijas, la única razón por la que nunca me rendí. Pero al final, fue una de ellas quien hundió el cuchillo más profundo. Fue una de ellas quien me arrancó cualquier rastro de esperanza que me quedaba en la humanidad. No estoy contando esto para que sientan pena de mí. No quiero consejos, no quiero palabras vacías. Solo quiero que sepan la verdad. La verdad sucia e inmunda que me arrojaron a la cara. Porque esta historia no es sobre un simple caso de infidelidad. No, esto es sobre la ruina de la confianza, sobre el colapso de la familia, sobre un amor que fue retorcido y transformado en algo monstruoso. Descubrí que mi marido me engañaba con mi propia hija. Y esta es la historia de cómo mi vida terminó. El pasado de Isabel y la lucha por criar a sus hijas. Nunca fui del tipo que creía que la vida me debía algo. Siempre supe que las cosas suceden sin explicación, sin un motivo que tenga sentido de inmediato. Pero nada podría haberme preparado para lo que estaba por venir. Cuando conocí a Eduardo, mi primer y único amor, tenía apenas 22 años. Joven, llena de sueños, lista para vivir una vida feliz al lado de quien elegí. Pero la vida, esa maldita cosa impredecible, me lo arrebató todo de una manera cruel. Eduardo murió antes incluso de que pudiéramos oficializar nuestro matrimonio. Un accidente estúpido, una curva mal calculada, un auto volcado y un cuerpo sin vida. Me quedé sola con 2 niñas pequeñas, Jade y Tatiana, y un dolor que parecía desgarrarme por dentro. Desde entonces, aprendí a ser fuerte. No porque quisiera, sino porque necesitaba serlo. La rutina era sofocante, pero no podía ceder. Me despertaba antes de que saliera el sol, arreglaba a las niñas, preparaba el desayuno y salía corriendo al trabajo. Pasé años viviendo en automático, sin tiempo para mí, sin espacio para los sentimientos. A veces me encontraba mirándome al espejo y no reconocía a la mujer cansada, con ojeras profundas, que me devolvía la mirada. Lo único que me mantenía en pie era el amor por mis hijas. Trabajaba el doble para que nunca les faltara nada. Educación, comida a la mesa, ropa buena. Siempre las puse por encima de todo, y durante mucho tiempo eso fue suficiente. Pero cuando Jade y Tatiana crecieron, cuando cada una siguió su propio camino, casándose y construyendo sus vidas, me di cuenta de que algo dentro de mí estaba vacío. Fue extraño al principio. La casa demasiado grande, los cuartos vacíos, el silencio ensordecedor que me consumía. Intenté llenar el tiempo con hobbies. Leía libros, veía series, pero nada llenaba el vacío que la soledad había abierto dentro de mí. Entonces, por primera vez en años, me permití pensar en mí misma. Fue en esa etapa que conocí a Walter. Apareció de manera inesperada, con un carisma natural y una sonrisa fácil. Hablar con él era natural, como si nos conociéramos desde hacía mucho tiempo. Al principio, resistí la idea de involucrarme de nuevo, pero había algo en el que me hacía sentir viva otra vez. Fue como si, después de tantos años, alguien viera a la mujer que existía detrás de la madre y la trabajadora incansable. Poco sabía yo que esa decisión cambiaría mi vida de manera irreversible. El comienzo de la relación con Walter, cuando Walter entró en mi vida, no esperaba nada más que buena compañía. Después de tantos años viviendo para los demás, la idea de tener a alguien a mi lado parecía aterradora y reconfortante al mismo tiempo. Él sabía qué decir, cuándo decirlo, y parecía entender mis dolores sin que yo tuviera que verbalizarlos. Era un hombre maduro, tranquilo, el tipo de persona que transmite seguridad. Nuestras conversaciones fluían de manera natural, como si estuviéramos continuando algo que ya existía. En los primeros meses, todo fue perfecto. Cenas en casa, risas compartidas, noches tranquilas viendo películas. Sentí, por primera vez en décadas, que había encontrado una nueva razón para seguir adelante. Pero había algo extraño. Pequeños detalles que, en ese momento, ignoré. Walter se llevaba muy bien con mis hijas. Demasiado bien. Al principio, me pareció genial. Después de todo, Jade y Tatiana lo eran todo para mí, y saber que él se esforzaba por acercarse a ellas me hacía feliz. Era atento,
Preguntaba sobre sus vidas, acompañaba nuestras reuniones familiares y, a veces, incluso les traía regalos. Pero había algo sutil en la forma en que miraba a Jade, algo que no supe nombrar en ese momento, pero que me incomodaba. Pequeños toques accidentales, cumplidos disfrazados de bromas, una cercanía que me dejaba inquieta sin saber exactamente por qué. Me sentía paranoica por pensar así. Después de todo, finalmente estaba feliz y no quería arruinarlo todo con pensamientos irracionales. Los meses pasaron y, poco a poco, esa inquietud creció dentro de mí. Comencé a notar cómo Jade parecía incómoda cuando Walter estaba cerca, cómo evitaba quedarse a solas con él, cómo desviaba la mirada cada vez que él hablaba. Quería creer que era cosa de mi cabeza, pero luego vinieron los silencios. Las pausas demasiado largas en conversaciones que antes fluían, las miradas furtivas entre ellos. Y, de repente, todo lo que parecía perfecto comenzó a desmoronarse ante mis ojos. Quería estar equivocada. Necesitaba estar equivocada. Pero algo me decía que la verdad estaba ahí, acechando, esperando ser descubierta. Los primeros signos de que algo estaba mal siempre fui una mujer práctica. Pasé la vida enfrentando problemas de frente, sin rodeos, sin vacilaciones. Pero cuando los signos comenzaron a aparecer, mi mente se negó a aceptarlos. En el fondo, lo sabía. Algo estaba mal. Pero intentaba justificarlo, intentaba encajar los hechos en explicaciones lógicas, en pequeñas coincidencias que, por sí solas, no significaban nada. Pero no eran coincidencias. Notaba las miradas de Walter hacia Jade, la forma en que la saludaba, demorándose un segundo más en el contacto, la manera en que su sonrisa cambiaba sutilmente cuando hablaba con ella. Pero lo ignoraba, porque admitirlo significaría destruir todo lo que había construido. Entonces, vinieron los cambios en Jade. Mi hija, que siempre había sido una mujer segura, comenzó a evitar conversaciones conmigo. Siempre tan habladora, ahora parecía medir sus palabras. Sus respuestas eran cortas, evasivas, y sus ojos cargaban un peso que antes no existía. Recuerdo el día en que intenté tocar el tema. Fue una conversación casual, sin intenciones directas. Le pregunté si estaba bien, si algo la estaba molestando. Dudó, abrió la boca para responder, pero luego la cerró. Entonces, forzó una sonrisa y dijo que todo estaba bien, pero no lo estaba. El problema era que no sabía si ella quería protegerme o si era yo quien no quería ver la verdad. La tensión en la casa se volvió palpable. Cada comida estaba marcada por silencios incómodos. Cada encuentro parecía forzado, como si algo estuviera a punto de estallar. Walter, por su parte, no mostraba nada. Seguía con su carisma, su voz suave, sus gestos calculados. Pero había una frialdad detrás de todo. Un distanciamiento sutil, casi imperceptible, pero presente. Sentía que algo estaba fuera de lugar, que había un secreto rondando mi casa, una verdad asfixiante a punto de ser revelada. Y cuando la verdad salió a la luz, no hubo más espacio para dudas. El descubrimiento de la infidelidad, el momento exacto en que todo se derrumbó, todavía está grabado en mi mente como una cicatriz que nunca cierra. Fue una noche como cualquier otra, o al menos así parecía. Walter y yo habíamos cenado juntos, y él parecía más atento de lo normal. Tal vez era culpa. Tal vez sabía que yo ya sentía que algo estaba mal. Pero esa noche, algo me impulsó a ir más allá. No soy del tipo que invade la privacidad de los demás, pero una angustia sofocante se apoderó de mí. Cuando se fue a dormir, esperé un rato, tratando de ignorar el impulso, pero fallé. Tomé su celular. Con las manos temblorosas, el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a explotar dentro de mi pecho. La contraseña era la misma de siempre. Abrí los mensajes y ahí fue donde mi vida terminó. Todo mi cuerpo se heló al ver el nombre de mi propia hija entre las conversaciones más recientes. Dudé antes de abrirlos, como si algo en mí todavía intentara aferrarse a una última esperanza de que todo era un gran malentendido. Pero luego los leí, y cada palabra era como una cuchillada en mi alma. Te amo, pero no podemos seguir así. Ella lo descubrirá. Quiero estar contigo, pero tengo miedo. Mensajes cargados de culpa, deseo, desesperación. Y la peor de todas, ¿nos vemos en el mismo lugar mañana? El mismo lugar, un punto de encuentro. Mis ojos ardían, mi estómago se revolvía en un nudo imposible de desatar. La traición estaba ahí, expuesta, cruel, repugnante. Mi mente intentó buscar explicaciones, intentó unir las piezas, pero todo lo que podía sentir era odio. Una rabia que quemaba mi pecho,
una furia que me hacía querer gritar. Mi propia hija, mi propio compañero. Era una traición doble, un golpe que me arrancaba el suelo bajo mis pies. Me sentía ridícula, ciega, usada. ¿Cómo había sucedido esto? ¿Cuándo comenzó? ¿Cómo fui tan ingenua como para no darme cuenta? Pero no era el momento de ahogarme en esas preguntas. Necesitaba saber más. Necesitaba atraparlos a los dos. El enfrentamiento con la verdad no dormí esa noche. El sueño fue reemplazado por una vigilia insana, una sucesión de pensamientos caóticos que giraban sin parar. Releí esos mensajes incontables veces, como si al hacerlo pudiera cambiar la verdad que contenían. Pero las palabras seguían ahí, frías, inmutables. Mi corazón oscilaba entre el shock y la rabia, entre la tristeza y la necesidad de hacer algo. Necesitaba verlo con mis propios ojos. Saber no era suficiente. Entonces, decidí seguir a Walter al día siguiente. Él saldría a resolver algunas cosas, como siempre decía, y yo lo seguiría. Necesitaba saber hasta dónde llegaba esa traición, hasta dónde estaba involucrada mi hija. A la mañana siguiente, me controlé para actuar como si nada hubiera pasado. Preparé café, intercambié algunas palabras con Walter, quien me dio un beso rápido y dijo que no tardaría. Poco sabía él que yo ya estaba un paso adelante. En cuanto salió, esperé unos minutos y salí también. Mis dedos temblaban al agarrar el volante, mi respiración era irregular. Lo seguí por calles conocidas hasta que entró en un motel alejado de la ciudad. Un motel. Mi corazón parecía querer salirse por mi garganta. Mi estómago se revolvió y, por un momento, pensé que vomitaría allí mismo. Pero nada me preparó para lo que sucedió después. Afuera, dentro de otro auto, estacionado a cierta distancia, estaba Jade. Mi hija dudó antes de salir, miró a su alrededor y luego caminó apresuradamente hacia la entrada del motel. No había más espacio para dudas. No había excusas, malentendidos, coincidencias. Era real. La traición era real. Estaban juntos. Todo mi cuerpo se congeló y mi mente se quedó en blanco. Lo que estaba viendo era una pesadilla y, sin embargo, era real. Un dolor agudo atravesó mi pecho, una mezcla de furia y desesperación. Me habían engañado, me habían hecho quedar como una tonta. Y ahora, ahí estaban, pensando que podían seguir sin ser descubiertos. Pero estaban equivocados, muy equivocados. El abismo del dolor y la rabia, no sé cuánto tiempo estuve ahí, dentro del auto, paralizada. Mi cuerpo no respondía, mi mente estaba anestesiada, como si se negara a procesar lo que acababa de suceder. Quería explotar, gritar, salir de ahí y acabar con todo en ese instante. Pero, al mismo tiempo, un vacío aterrador me consumía por dentro. Me sentía pequeña, aplastada por el peso de la traición, como si la persona que yo era hubiera sido arrancada de mí. Mi corazón latía a un ritmo frenético, y mi estómago se revolvía al punto de pensar que no lo soportaría. Mi hija, el hombre con quien compartía mis días. Engañándome. Esto no podía ser real. Las imágenes se repetían en mi cabeza como una película macabra. Cada mirada cómplice, cada conversación extraña, cada momento que ignoré porque no quería creerlo. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Qué hice para merecer esto? Comencé a hiperventilar. Mi pecho subía y bajaba demasiado rápido, y una sensación de asfixia se apoderó de mí. El dolor era físico, latía en mis huesos, quemaba mi piel. Mi mente oscilaba entre la incredulidad y la rabia, entre el deseo de huir y la necesidad de confrontarlos ahí mismo, en medio de esa inmundicia. Pero no podía precipitarme. Todavía no. Necesitaba pensar, necesitaba planear, porque si simplemente los atacaba, yo sería la loca, la exagerada, la madre paranoica que no sabía interpretar una situación. No, ellos necesitaban sentir el peso de lo que habían hecho. Necesitaban pagar, y yo me aseguraría de que lo hicieran. Tomé mi celular, tomé algunas fotos de la entrada del motel, del auto de Walter, del auto de Jade. Evidencia. Luego, respiré hondo, me sequé las lágrimas que caían sin que me diera cuenta y conduje de regreso a casa. Mi cuerpo estaba ahí, pero mi alma ya había sido arrancada. El silencio antes de la tormenta. Regresé a casa en silencio. Mi cuerpo aún se movía mecánicamente, como si estuviera en piloto automático. Cada segundo de ese trayecto fue un tormento. Mi mente repasaba las imágenes, las palabras de los mensajes que leí, el rostro de Jade deslizándose hacia ese motel como si fuera una criminal encubriendo un crimen sucio. Cada detalle, cada recuerdo, todo ardía dentro de mí como brasas vivas. Al cruzar la puerta de casa,
Miré a mi alrededor y sentí náuseas. Ese lugar, que antes era un refugio, ahora parecía un teatro montado para una obra de mentiras. ¿Cuántas cenas habíamos compartido aquí? ¿Cuántas conversaciones vacías entre ellos habían ocurrido frente a mí? Me habían hecho quedar como una idiota dentro de mi propio hogar. Quería actuar, quería romper algo, gritar, confrontarlos a los dos en ese mismo instante. Pero me controlé. Necesitaba más que un desahogo histérico. Necesitaba destruirlos. Walter y Jade no podían salir impunes de esto. Así que esperé. El reloj parecía arrastrarse. Cada tic-tac resonaba dentro de mí como un recordatorio de que mi vida se había reducido a este momento. La venganza. Fue entonces que escuché el sonido de la cerradura girando. Walter entró, casual como siempre, con esa misma sonrisa satisfecha en su rostro. Asco. Sentía asco de él. Hola, mi amor, dijo, como si nada hubiera pasado. Como si minutos antes no hubiera estado acostándose con mi hija. Tragué la bilis que subía por mi garganta y fingí una sonrisa. ¿Cómo estuvo tu día? Se dejó caer en el sofá, tomando el control de la TV. ¿Cómodo? ¿Seguro? Sin saber que yo lo sabía. La rabia ardía dentro de mí, pero me contuve. Todavía no. Necesitaba esperar. Necesitaba que él cayera en la trampa sin darse cuenta. Sabía que Jade aparecería pronto. Y cuando lo hiciera, me aseguraría de mirarla a los ojos y ver el miedo nacer en ellos. El miedo a ser descubierta. El miedo a enfrentar lo que ella misma había destruido. El enfrentamiento y la ruina, el silencio entre nosotros era ensordecedor. Walter actuaba como si nada hubiera pasado, como si el mundo a nuestro alrededor siguiera siendo el mismo. Pero para mí, todo había cambiado. Apenas podía mirarlo sin sentir que la bilis subía. Entonces, escuché la puerta abrirse de nuevo. Jade entró. En cuanto vi su rostro, algo dentro de mí se quebró para siempre. Ella llevaba esa expresión neutra, como si la vida siguiera su curso normal, como si no estuviera cargando un secreto sucio dentro de su pecho. Mi propia hija, la sangre de mi sangre. Me miró y sonrió, una sonrisa automática, y sentí un frío cortante recorrer mi espalda. Abrió la boca para decir algo, pero no la dejé. Me reí, una risada amarga, seca, que salió desde lo más profundo de mi dolor. Ambos me miraron, confundidos, sin entender lo que estaba pasando. Y entonces, sin rodeos, sin más mentiras, solté la bomba. ¿Cómo estuvo el motel? El mundo se detuvo. Vi el color desaparecer del rostro de Jade. Walter se congeló. Su cuerpo se paralizó en el sofá, como un animal atrapado en una trampa. El aire en la habitación se volvió pesado, sofocante. Jade parpadeó varias veces. Abrió la boca, la cerró. No salió ninguna palabra. El pánico estaba ahí, estampado en su cara, y sentí una satisfacción enfermiza al verla ahogarse en la culpa. Los vi, leí los mensajes. Sé todo. El silencio fue cortado por la respiración pesada de ambos. Walter se movió en el sofá, finalmente saliendo del estado de shock. Mi amor, puedo explicarlo. No me llames así. Mi voz salió afilada como una cuchilla, y él se cayó. Mis ojos estaban fijos en Jade. Ella temblaba, las lágrimas se acumulaban en sus ojos, pero no sentía pena. Quería verla sufrir. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo tuviste el valor? Te crié sola, hice todo por ti. ¿Y me apuñalas por la espalda así? Ella negó con la cabeza frenéticamente, las lágrimas ahora corriendo por su rostro. Mamá, yo nunca quise lastimarte, pero lo hiciste. Destruiste todo. Mi voz resonó en la casa, cargada de dolor y odio. Y en ese momento, me di cuenta de que no había vuelta atrás. Algo dentro de mí había muerto para siempre. El abismo entre nosotras, el silencio que siguió al enfrentamiento, era más cruel que cualquier grito. Jade lloraba, pero yo no sentía nada más que desprecio. Walter, por su parte, parecía recuperar el aliento, tratando de encontrar alguna forma de evadir la verdad. Se levantó lentamente, como si pisara vidrios rotos. Isabel, no fue así. ¿No fue así? Lo interrumpí, sintiendo que mi voz temblaba de rabia. Entonces explícame, Walter. Explícame cómo, de alguna manera, no fuiste tú quien traicionó a la mujer con la que vivías. Con su propia hija. Él abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Jade sollozaba a mi lado, un murmullo bajo, patético, que me hizo sentir aún más rabia. Quería que gritara, que se defendiera, que dijera algo para que pudiera odiarla aún más. Pero solo lloraba. Intentó hablar, su voz fallando. Yo no quería,
Mamá, te lo juro. Esas palabras me golpearon como una cuchilla. ¿No quería? Entonces, ¿por qué siguió? ¿Por qué mintió? ¿Por qué se escondió? Mi mente gritaba, pero mi boca no podía formar las palabras. Solo podía mirarla y ver a una extraña. Esa no era mi hija. La Jade que yo crié ya no existía. Me giré hacia Walter. Toma tus cosas. Ahora, él dudó. Pero di un paso hacia adelante, y mi mirada fue suficiente para que entendiera que no estaba pidiendo. Estaba ordenando. Me estudió por un instante, tal vez buscando una manera de manipularme, de torcer la verdad a su favor. Pero no había más espacio para eso. Finalmente, bajó la cabeza y caminó hacia el cuarto. Miré a Jade por última vez. Sabía que nunca más podría mirarla de la misma manera. La relación entre nosotras estaba rota, y no sabía si algún día podría reconstruirse. El fin de todo, Walter salió de casa sin mirar atrás. Lo observé mientras tomaba sus cosas. Cada movimiento suyo me causaba repulsión. Intentó decir algo antes de cruzar la puerta, tal vez un último pedido de perdón, una justificación, pero ni siquiera lo permití. Cerré la puerta en su cara y la atraqué. El sonido de la cerradura girando fue lo único que me dio una mínima sensación de control. Pero el problema más grande aún estaba ahí, dentro de casa. Mi hija, Jade, todavía estaba sentada, los ojos rojos, las manos temblorosas. Pero no sentía pena. No sentía absolutamente nada. La mujer que había criado, protegido, a quien le había dado mi vida, me había destruido. Y ahora estaba ahí, llorando, esperando que la abrazara, que le dijera que todo estaría bien. Nada volvería a estar bien. Mamá, intentó una vez más, su voz fallando. No me llames así. Mi propia voz me sorprendió. Fría, vacía, pero era todo lo que me quedaba ahora. Ella me miró como una niña asustada, pero no había más espacio para culpa o arrepentimiento. No quería escuchar explicaciones. No necesitaba explicaciones. Lo que se había hecho no podía deshacerse. Toma tus cosas. Vete. Ella abrió los ojos desmesuradamente. Su rostro se contorsionó de terror. ¿Qué? No, mamá, por favor, vete. Ahora no tengo a dónde ir. Ese es tu problema. Me levanté, ignorando sus sollozos, ignorando su voz suplicando. No quería mirarla más. No quería escuchar nada. Mi hija había muerto para mí el día que decidió apuñalarme por la espalda. Entré a mi cuarto y cerré la puerta con llave. Del otro lado, escuché a Jade llorando, golpeando suavemente la madera, pidiendo una oportunidad. Pero simplemente cerré los ojos y dejé que el silencio me consumiera. Esa noche no lloré, no grité, no rompí nada. Solo me quedé acostada, mirando al techo oscuro, sintiendo como el vacío se expandía dentro de mí. Lo había perdido todo, pero, de cierta manera, tal vez nunca tuve.